Hermanos, nosotros seguimos con esta serie de mensajes, ¿no? Que tiene por base las cartas que Dios inspiró al apóstol Juan para poder escribir a su iglesia. Recordamos, ¿no?, que el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia de una forma general, pero Dios usó 7 iglesias en particular para poder hablarnos. Y es simbólico, ¿no? Porque en el libro de Apocalipsis, al ser un libro con muchos símbolos, con muchos mensajes a través de códigos, esa significación de ser 7 iglesias escogidas por Jesús, el número 7 tiene una idea de perfección, una idea de totalidad. Y la idea es que Jesús decidió escribir cartas a toda su iglesia, no solamente para estas 7 iglesias, que entendemos nosotros que son iglesias reales, que existieron en algún momento, que tuvieron su historia, sus dificultades, sus momentos donde pasaron dificultades y Dios vino a inspirarlos, a fortalecerlos y a traerles a través de estas cartas un nuevo ánimo para que ellos puedan continuar con su caminata con Cristo. ¿Por qué digo que así, al ser iglesias reales, hoy nosotros podemos tomar las enseñanzas también para nuestras vidas? Porque sí, Jesús pensó en toda su iglesia al escribir el libro del Apocalipsis. Y yo quiero que meditemos hoy en la carta que está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Yo les pido por favor que todos me acompañen. Capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a leer del versículo 7 al versículo 14. Ahí se encuentra escrita la carta a la iglesia de Filadelfia. ¿Todos se encontraron? Amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de las sinagogas de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandamiento de ser constante, y por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios, el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esta carta a Filadelfia, así como las demás cartas, ¿no?, todas ellas revelan un amor sincero, un amor profundo, un amor puro de parte de Dios hacia su iglesia, porque Él se interesó en escribirnos para inspirarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para orientarnos, para corregirnos. Por eso digo que revelan, así junto con las demás cartas, revelan un amor especial de parte de Dios. Y en especial esta carta, porque desde el comienzo es una carta que nos habla del amor, porque el nombre Filadelfia significa eso, amor fraternal. Ya desde un principio Dios nos está recordando la importancia de esto, ¿no?, del amor que Él va a reflejar a través de sus escritos. Y junto con la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia fue una de las pocas iglesias, las únicas 2 iglesias que no recibieron ninguna queja de parte de Jesús, que no recibieron ningún reproche de parte de Jesús. Al contrario, recibieron elogios y recibieron ánimo para que ellas pudieran continuar como estaban viviendo.
Y la iglesia de Filadelfia, para conocer un poquito la historia, para poder entender el mensaje que está en este texto. La iglesia, en realidad la ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por un rey que era el rey de la ciudad de Pérgamo, Eúmenes II. Y él fundó esta ciudad y le puso el nombre de Filadelfia en honor a su hermano. Su hermano iba a ser el sucesor en el trono. Y como él lo amaba tanto a su hermano, hubo una historia ahí en que su hermano, el que lo iba a suceder, que se llamaba Átalo II, demostró una gran fidelidad hacia él, un gran amor hacia Eúmenes. Y él, para honrarlo después de que su hermano murió, él decidió ponerle Filadelfia a esta ciudad, porque su hermano tenía el apodo de Filadelfo, y en honor a su hermano, él puso a esta ciudad ese nombre. Y era una ciudad interesante porque estaba construida en una región volcánica y por causa de estar en esa región sufría constantemente con terremotos. En el año 17 después de Cristo, esta ciudad fue destruida por un gran terremoto que hubo. Casi no quedó nada de la ciudad, y en el año 23 también hubo otro gran terremoto que prácticamente destruyó la ciudad, y años más tarde tuvo que ser reconstruida por el emperador Tiberio César. Y en honor al emperador, los ciudadanos decidieron bautizar o colocar el nombre de esta ciudad Neo Cesarea, o sea, la nueva ciudad de César. O sea, esta ciudad que primero se llamaba Filadelfia en honor a una demostración de amor que se tenía entre hermanos, luego recibió un nuevo nombre que se llamó Nueva Cesarea en honor al emperador de ese tiempo. Y también estaba en un lugar estratégico esta ciudad. Si bien no era una ciudad muy grande, era una ciudad que se encontraba en un punto estratégico que iba desde Roma a Troas, y las rutas principales pasaban en esa dirección. Y Filadelfia se tornó en una ciudad estratégica porque a partir de ahí los romanos, ya desde antes, querían distribuir o diseminar la cultura de esa época. A partir de la ciudad de Filadelfia ellos iban a llevar la cultura, llevar la lengua, llevar el idioma, llevar el comercio, llevar todo lo que tiene que ver con la cultura de ellos, era a través de esa ciudad. Por eso es que la ciudad de Filadelfia era reconocida como la puerta hacia el este, porque a partir de esa ciudad iba a ser una ciudad estratégica donde otros pueblos iban a ser alcanzados con la cultura del imperio. Y a partir de esta historia, a partir de este contexto, Jesús va a enseñarnos cuán importante es, hermanos, para poder alcanzar a otras personas, para poder llevar el evangelio a algunas personas. Importante conocer también su realidad, importante conocer también su contexto, importante conocer el lugar en donde vive. Jesús va a decir a la iglesia: yo conozco tus obras. Jesús, en todas sus cartas a las iglesias, él se va a presentar así: yo soy aquel que conoce plenamente a la iglesia. Pero no solamente conoce a la iglesia, conoce el lugar donde ella está. Y es importante como iglesia, hermanos, para poder alcanzar la realidad de muchas personas, conocer la realidad donde ellos están inseridos, ellos donde conviven esas personas. Nosotros podemos llevar, gracias al contexto, un buen mensaje. Y Jesús va a utilizar esto para poder enseñarnos algunas cosas importantes acerca de la perseverancia, acerca de nuestra fidelidad a Él, nuestra perseverancia a Él, en algunos aspectos de nuestra vida. La carta comienza diciendo así, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Ya Jesús comienza nuevamente recordando a la iglesia quién es Él. Él comienza a revelarse y Él comienza diciendo así: Él es el santo. Y esta es una de las características que nosotros vemos en toda la Biblia que se le atribuye a Dios, exclusivamente a Dios, diciendo que Él es santo, que Él es separado, que Él es diferente. La idea de santo es eso,
alguien que es separado, alguien que es diferente, alguien que tiene características totalmente distintas a otros. Y vemos en esta carta Jesús se atribuye a Él mismo como aquel que es el santo, diciendo de esta manera en la iglesia: yo soy aquel que vive, comparte la vida con Dios, yo soy aquel que tiene la misma esencia de Dios. Y Él sigue y dice así: yo soy aquel que es el verdadero. Y la palabra que Juan utiliza en el original para referirse a el verdadero no es para referirse a una, por ejemplo, a una frase, a una afirmación que es verdadera o falsa, sino para referirse a algo que es digno de confianza, a algo a lo que vos podés realmente confiar, en algo en el cual vos podés realmente depositar tu confianza y saber que eso no va a cambiar porque es así y esa es la realidad que tiene. Algo que es real, algo que no es sombra o apariencia de otra cosa, sino que es la cosa misma, que es la esencia misma. Y después Jesús hace referencia a un símbolo también que era algo muy importante para poder entender, que es aquel que tiene la llave de David. Llave en el Apocalipsis significa autoridad. Jesús va a decir así: yo soy aquel que tiene autoridad. Yo soy aquel que tiene plena autoridad. Pero Él asocia esa autoridad a la casa del rey David. Él asocia esa autoridad que Él recibió, que Él tiene plenamente, a la familia del rey David. ¿Por qué? Porque de la familia de David, de aquel rey, iban a ser una persona que iba a ser conocido como el Mesías, que iba a ser conocido como aquel que iba a salvar a su pueblo. Por eso es que Jesús dice así: yo soy aquel que tiene la autoridad en la casa de David. Y es como decirle así a las personas: yo soy aquel que tiene la llave para permitir el ingreso a las personas a la nueva ciudad de David. Es decir, yo soy aquel que tiene la autoridad para permitir el ingreso a la salvación a todos. Y esto va a ser importante que podamos recordar para poder entender por qué Jesús le decía que Él era el que podía reconocer quiénes eran de su pueblo, quiénes eran aquellos que iban a ser salvos, porque había un problema que estaban pasando los de la iglesia de Filadelfia y que ellos necesitaban reforzar esta idea, que Jesús es el que decide, Jesús es el que sabe quién forma parte de su iglesia, quién forma parte de su pueblo y quién va a ser salvo un día cuando Él venga. Y delante de esa revelación de Dios, hermanos, es que nosotros tenemos que permanecer perseverantes siempre, porque aquel que es diferente a todas las cosas que nosotros vivimos hoy en día, aquel que es diferente a la sociedad en la que nosotros nos encontramos, aquel que es separado de todo lo malo que nosotros vivimos hoy por hoy, es Cristo. A donde nosotros podamos ir a buscar algo diferente, no lo vamos a encontrar. Porque siempre nosotros vamos a encontrar en este mundo cosas manchadas por el pecado, cosas influenciadas por el sistema mundano en el que vivimos. Pero solamente aquel que es santo, que es diferente, que es distinto, que es apartado, es Cristo. Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son santos. Si queremos encontrar algo diferente, es en Él. Y la iglesia se torna una iglesia santa gracias a Él. Nosotros en sí no somos santos. Somos diferentes gracias a Él. ¿Amén? Nosotros no podemos decir, en tal lugar vamos a encontrar algo distinto, porque no es verdad. Si no es Cristo, no podemos encontrar algo diferente a la realidad o al sistema en el que el ser humano se encuentra. No podemos encontrar algo digno de nuestra confianza donde nosotros podamos decir, bueno, voy a depositar mi vida, mi esperanza, mi confianza en esto. Porque solamente en Cristo. Y es en medio
gracias a este símbolo que Jesús trajo para la iglesia, que nosotros podemos entender que la perseverancia tiene que ser constante delante de las dificultades que nosotros vivimos, delante de las dificultades que pasamos. Quiero, por favor, un voluntario que pueda leer versículo 8 y versículo 9. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se posen a los pies y reconozcan que yo te he amado. Conozco las obras que vos tenés y por eso he colocado delante de vos una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Se acuerdan cómo la conocía esta ciudad? No, como la puerta del este. Era la puerta a través de la cual otros pueblos iban a ser alcanzados con la cultura helénica de ese imperio. Y Jesús usa esa referencia para decir, iglesia, yo coloqué delante de ustedes una puerta. Conectando un poquito con esa autoridad que Jesús tenía, de abrir una puerta que es el ingreso a su reino, el ingreso a poder ser parte de su pueblo. Esa idea de que yo abrí una puerta que nadie va a poder cerrar, que es para que ustedes puedan ser salvos, para que ustedes vengan a ser parte de mi pueblo. Y también, no solamente eso, hermanos, no solamente esa idea de que Jesús abrió una puerta para poder ingresar nosotros a la salvación, sino que Él abrió una puerta donde la iglesia tendría una chance de llevar el mensaje del Evangelio, tendría una chance de llevar el mensaje del amor de Cristo hacia otras personas. Que Él era el que tenía la autoridad de decir, bueno, ¿quiénes pueden entrar? ¿Para quiénes Él abriría la puerta? ¿Y para quiénes Él cerraría esa puerta? Él era el que tenía la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante esa referencia para la iglesia? Porque así como en la iglesia de Esmirna, donde también encontramos esta referencia que dice así, un grupo de personas que eran consideradas sinagogas de Satanás, que se decían ser judíos, pero que no lo eran. Eran aquel pueblo judío que perseguía a la iglesia, que expulsó a la iglesia. Y es interesante porque estas personas se consideraban judíos. Y el judío siempre se consideró pueblo de Dios. El judío siempre se consideró que él era el único pueblo que pertenecía a Dios. Y no consideraba a los cristianos como pueblo de Dios porque ellos no guardaban los mandamientos de la ley. Ellos no eran circuncidados. Y Jesús dice así, yo soy el que tiene autoridad para decir quién es de mi pueblo. Yo soy el que tiene autoridad para decir quiénes son los que ingresan a esa nómina de personas que forman parte de mi reino. No son otras personas. No son aquellos que se consideran a sí mismos como mi pueblo, pero que delante de mí no son mi pueblo. Y Jesús dijo así, ellos son todo lo contrario, ellos son sinagoga de Satanás. Así como en la iglesia de Esmirna, los hermanos de la iglesia de Filadelfia también eran perseguidos por los judíos. Por eso es tan importante esta referencia que Jesús dice para la iglesia, yo soy aquel que abrió las puertas de la salvación para ustedes. Yo soy aquel que le abrió la puerta a ustedes para poder ingresar y ser parte de mi pueblo. Por más que cualquier otro intente cerrarlo, nadie lo cerrará. Yo soy aquel que cierra la puerta para otros. Y por más que intenten abrirla, nadie la abrirá. Jesús es el que tiene esa autoridad, hermanos. Y Él demostró esa autoridad de abrir la oportunidad de acercarnos a Dios, del acceso a Dios, de
darnos una entrada delante de la presencia de Dios a través de la cruz. A través de aquella oportunidad cuando Él, dice así el libro de Hebreos, que por medio de su cuerpo, a través de que su cuerpo fue rasgado, fue molido, nosotros tenemos libre acceso al Padre. Él abrió esa puerta que nadie puede cerrar. Él abrió esa oportunidad para que las personas hoy pudieran tener libre acceso a Dios. El texto sigue diciendo, versículo 11 y 12. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie quite la corona de ti. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré el nuevo nombre que yo tengo. Algunas de las promesas que Jesús hizo acá a la iglesia, para poder entender un poquito. Jesús dice así: aquel que persevera hasta el fin, aquel que se mantiene fiel, aquel que se mantiene perseverante a dos cosas, a su palabra, versículo 10 dice así: porque te has mantenido constante, has guardado mi mandamiento. Y en el versículo 9 dice, versículo 8 dice que no has renegado mi nombre. Son dos cosas: guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo. A esas personas que permanecen fieles a eso, que no niegan la palabra, que no niegan el nombre de Cristo y guardan su palabra, dice Jesús que Él promete hacerlos columnas del templo de Dios. Imagínense, para personas que estaban acostumbradas a que todo el tiempo las cosas a su alrededor sean tan inestables, no había algo seguro. La columna hace referencia a algo que es firme, algo que soporta un gran peso. Y ellos tenían en su cabeza siempre una realidad donde las ciudades donde vivían, las casas donde vivían, no eran seguras. Por más que tuvieran columnas, las columnas no soportaban el terremoto y la ciudad caía. Tanto así que muchos de los ciudadanos de Filadelfia vivían fuera de la ciudad en chozas, en cabañas. Pero Jesús dice así: aquel que persevera hasta el fin, yo voy a hacer de esa persona una columna, algo que es firme, algo que no va a ser, que no va a sufrir los problemas, los terremotos, las dificultades que van a venir sobre la tierra. Y Él dice así: la haré columna del templo de mi Dios. Versículo 10 dice así: yo por mi parte los guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba los que viven en la tierra. Hermanos, Jesús dejó para nosotros esta carta de Filadelfia, haciéndonos recordar que hay oportunidades que Él abrió para nosotros como iglesia, porque Él es el que tiene la autoridad, porque Él es el que abre oportunidades para su iglesia que nadie puede impedir. Él es el que tiene la autoridad para dar ese acceso a las personas a través del Evangelio a la presencia de Dios. Y es algo que nosotros hoy como Iglesia de Cristo tenemos que entender siempre. Jesús es el único que tiene esa autoridad. Y como iglesia tenemos que saber aprovechar esas oportunidades. Así como la ciudad de Filadelfia era el camino por el cual muchos iban a ser alcanzados por una cultura de esa época, es a través de la iglesia que muchas personas pueden ser alcanzadas por el Evangelio, por el mensaje de Cristo.
por el amor de Dios. Es a través de la iglesia que Jesús abre esa oportunidad para que muchos puedan venir y ser parte de su reino, ser parte de su pueblo. Es a través de la iglesia. Hoy Dios nos abrió una puerta que nadie puede cerrar. Amén. Hoy Dios nos dio la oportunidad, hermanos, de poder alcanzar a muchas personas con el Evangelio. Hoy Dios dio para la iglesia, comenzaba yo diciendo al principio, ¿no? Hoy tenemos muchísimas oportunidades, tenemos muchísimas puertas abiertas de parte de Dios en otros lugares, como decía T, a través de la tecnología que tenemos. Hoy tenemos muchísimas oportunidades para poder llevar el mensaje, para poder llevar esta enseñanza que es una enseñanza que transforma vidas, que salva vidas. Cabe a nosotros aprovechar esas oportunidades, aprovechar esas puertas que Dios abrió, que son puertas que nadie puede impedir, que nadie puede cerrar. Y Jesús así, al igual que con la iglesia de Filadelfia, Él le dice a la iglesia, yo sé que las fuerzas que ustedes tienen son pocas. Y no porque ellos tuvieran una fuerza espiritual débil, sino porque tal vez una influencia o poder de otro tipo ellos no tenían. Pero Él reconoce que a través de la fuerza que Él daría para la iglesia, es que cambiarían las cosas, es que las cosas serían diferentes. Así como la ciudad sufría constantemente por los terremotos, constantemente por los sismos, la iglesia también pasó por muchas persecuciones. La iglesia fue perseguida por los judíos. La iglesia, después de haber sufrido esa persecución por parte de los judíos, sufrió persecución por parte del Imperio Romano por muchísimos años. Y Jesús dice así, aquel que persevera hasta el fin, va a llegar un día donde esa persona ya no va a tener que pasar más por los terremotos de la vida. Se va a tornar en una columna en el templo de mi Dios. Nosotros muchas veces pasamos de la misma manera que pasó su iglesia, por eso que esta carta también es para nosotros hoy, hermanos. Las dificultades, los problemas, las luchas que la iglesia pasó a lo largo de todos los años de su existencia. Y esta carta, este mensaje, sigue siendo para nosotros. La promesa de Jesús de guardarnos hasta el fin. Dice así, ya sé que has guardado mi mandamiento de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. La iglesia de Filadelfia, como todas las iglesias del primer siglo, pasaron por una persecución muy fuerte después por el Imperio Romano. Y el libro de Apocalipsis nos muestra cosas que aún vendrán, que la iglesia va a tener que pasar. Hermanos, hoy nosotros ya estamos pasando por muchas dificultades. Hoy nosotros estamos pasando por muchas luchas. Y es hoy que esta promesa también es para nosotros. Pero cabe a nosotros dos cosas. Ser perseverantes en la palabra de nuestro Dios. Permanecer fieles a la palabra de Dios. Y no negar el nombre de Cristo. ¿Qué significa no negar el nombre de Cristo? No rechazar el identificarnos con Jesús. Poder identificarnos con Él. La ciudad de Filadelfia, después de que fue reconstruida, ella recibió un nuevo nombre en honor al emperador. La iglesia, Jesús dice así, cuando llegue el fin, aquel que perseverare, yo le voy a dar un nuevo nombre. Le daré el nombre de mi Dios,
El nombre de la Nueva Jerusalén y mi nombre. Hermanos, el nombre, llevar el nombre de alguien significaba que pertenecía a esa persona. Jesús dice así: los que perseveran hasta el fin van a llevar el nombre de Dios. Los que perseveran hasta el fin van a ser pertenencia de Dios. Van a pertenecer a Dios. Los que perseveren hasta el fin van a ser aquellos que van a pertenecer a mi pueblo, a la Nueva Jerusalén. Van a ser ciudadanos de esta ciudad, de esta Nueva Jerusalén. Y los que perseveren hasta el fin van a llevar mi nombre nuevo. Compartiremos, hermanos, aquellos que perseveremos hasta el fin, de la gloria de Cristo. Amén. Hermanos, la promesa que Jesús hizo para una iglesia que sufría, una iglesia que tenía dificultades, para una iglesia que estaba siendo conmovida, estaba sufriendo físicamente, estaba sufriendo persecuciones, que era un reflejo de lo que la sociedad estaba sufriendo constantemente por los terremotos. Jesús dice: a esta iglesia yo le haré una columna firme. Hermanos, Jesús está diciendo que futuramente nosotros ya no vamos a padecer por causa de los problemas y sufrimientos que pasamos hoy. Debe ser motivo de alegría para la iglesia entender que a pesar de las luchas que vamos a tener, cumpliendo firmemente, perseverando constantemente en la palabra y no negando el nombre de Jesús, al final esos problemas ya no vamos a tener. Esas luchas ya no nos van a afectar más. Las persecuciones y problemas que hoy tenemos ya no nos van a afectar más. Y Jesús es aquel que abrió esa oportunidad para nosotros, porque Él es el único que tiene la autoridad de hacerlo. Hermanos, ser parte del reino de Dios, ser parte de esta nueva Jerusalén, es un privilegio que como iglesia tenemos. Tenemos una nueva ciudadanía. Pertenecemos a otro pueblo, a otro reino. Pablo va a decir así que nuestro reino nuestra ciudadanía no es de este mundo, es una ciudadanía celestial la que nosotros tenemos. Y la iglesia de Cristo hoy necesita más que nunca, hermanos, permanecer hasta el fin, perseverar hasta el fin. Fieles a la palabra del Señor, fieles al nombre de Cristo. Y estábamos reflexionando sobre esto en nuestras vidas, hermanos. En las luchas que pasamos como familia, en las luchas y dificultades que tenemos muchas veces, enfermedades que no son fáciles de enfrentar. Enfermedades, problemas, situaciones difíciles de la sociedad. Y todo eso que trata constantemente de que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fidelidad a Dios se quiebre, se caiga. Cosas que tratan constantemente de que reneguemos de la palabra de Dios, reneguemos del nombre de Cristo. Que no permanezcamos fieles a la palabra del Señor. Cosas que tratan de tentarnos para que nos apartemos de la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos situaciones en las cuales nuestra conciencia nos hace recordar que tenemos que tomar una decisión de permanecer fieles a la palabra del Señor o negar su palabra y apartarnos de Él. Pero eso es en esos momentos donde Jesús nos dice: aquel que permanece fieles a mi palabra,
van a vencer. Y Jesús orienta a la iglesia: retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. La corona era símbolo de aquel que vencía, aquel que llegaba hasta el fin. Hay una corona que va a decir: Lucas llegó y venció. Hay una corona que va a decir: la iglesia en Temperley llegó hasta el fin y venció. Hermanos, perseveremos hasta el fin. Aquello que nosotros tenemos, que es Cristo en nuestras vidas, hermanos. El mensaje que tenemos de su palabra, que nos da la salvación, que nos dio la salvación cuando nosotros creímos en Cristo. Retengamos eso, guardemos eso. Aprovechemos como iglesia las oportunidades que Jesús está abriendo para poder llevar también este mensaje a otras personas. Son puertas que Jesús está abriendo en este mundo, hermanos. Que está abriendo para vos llevar el evangelio a otras personas. Él está diciendo: yo estoy abriendo puertas para que el mundo entero pueda ingresar y ser parte de mi reino. Pero cabe a la iglesia llevar este mensaje. Cabe a la iglesia el deber de proclamar el mensaje que va a traer esperanza para la vida de las personas. El mensaje que trae salvación a las personas. Hermanos, es difícil ser cristiano, es difícil muchas veces. Pero tenemos a aquel en quien nosotros realmente podemos todas las cosas. Yo quiero que hoy juntos podamos reflexionar en esta tarde, y les invito a ponerse de pie. Y quiero que vos pienses en esta puerta que Jesús abrió para vos. Jesús abrió una puerta que te permite a vos acercarte a Dios, que te permite a vos acercarte y ser parte de su reino. Es por esa puerta que nosotros tenemos que entrar. Pensemos en aquel día en que nosotros nos dimos cuenta de esta puerta y que pudimos entrar y hoy podemos ser parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Y entender así que nadie nos puede tirar afuera de esta iglesia. Nadie nos puede expulsar de ser partes del pueblo de Dios. Jesús le dijo a esta iglesia: por más que los judíos, aquellos que se consideran pueblo de Dios, los expulsen, yo sé quién realmente forma parte de mi iglesia. Jesús conoce quiénes forman parte de su iglesia. En este lugar, afuera de estas paredes, Jesús conoce a su iglesia en todo y cualquier lugar de este mundo, hermanos. Y que esa chance que Jesús te dio pueda ser una chance para que otras personas puedan también ingresar. Si vos conoces a alguien que todavía no pudo ingresar y ser parte de este reino, ser ciudadano del reino de Dios, hoy es la oportunidad para que vos lleves este mensaje. Hoy es la oportunidad para que la iglesia lleve este mensaje a otras personas. Seamos perseverantes, hermanos. Perseverar hasta el fin significa a pesar de las dificultades. ¿Soy cristiano solo cuando las cosas van bien? ¿Soy cristiano cuando todo en la vida me está yendo bien? Cuando mi familia está bien, cuando mi economía está bien, cuando mi esposa, mis hijos, mi esposo tienen salud, tenemos trabajo. Somos fieles a la palabra del Señor cuando todo nos va bien. Jesús nos dice que van a venir momentos y pasamos momentos donde debemos permanecer más y más fieles aún. Porque va a venir un momento de tentación.
Va a venir terremotos en nuestra vida que van a intentar apartarnos y poner a prueba nuestra fe. Y es en esos momentos donde Jesús dice, permanezcan fieles. Permanezcan fieles. Porque todo lo que parece firme, hermanos, Jesús dice, esas cosas no son verdaderas. Yo soy verdadero. A veces la economía es una sombra que pensamos que nos da estabilidad, pero es algo que con los problemas de la vida puede derrumbarse. La salud es algo que tal vez nos da felicidad, pero a través de los problemas de la vida un día puede caer. Un día podemos amanecer enfermos. La familia es algo donde nosotros nos sentimos muchas veces seguros, pero tal vez llegan momentos donde esa familia ya no está. Perdemos seres queridos. Los hijos se van. Pero hay algo que no tiene apariencia de verdadero, que es Cristo. Dice, yo soy el verdadero. Yo soy aquel que es digno de confianza. Yo soy aquel en quien vos podés depositar tu confianza. Y porque depositas tu confianza en mí, podés permanecer fiel hasta el fin. Puedes permanecer firme aunque vengan las luchas. Puedes permanecer firme aunque vengan problemas y todo tu mundo alrededor se caiga. Porque un día vas a ser una columna. Un día ya no van a haber más cosas derrumbándose a todo alrededor. Porque en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén, las cosas son diferentes. Ya no hay más tristeza, ya no hay más problemas, ya no hay más enfermedad. Porque las cosas viejas pasaron, dice Jesús. Amén. Es ahí a donde nosotros entramos, hermanos, por esta puerta. Y es ahí donde Cristo quiere que otros ingresen, a través de esta puerta. Amén. La llave, Jesús la tiene en sus manos y Él, esa autoridad también le pasó a la iglesia. A través de la predicación del Evangelio tenemos la oportunidad de abrir un camino para las personas. Vamos a orar, iglesia. Vamos a pedir que Dios use nuestras vidas, que podamos llegar a ser esas columnas en el templo de Dios, en la Nueva Jerusalén, y que muchos ingresen junto con nosotros a ese lugar. Amén.